Canal 9 Bio Televisión presenta Lo que está en juego podcast. Bienvenidos a Lo que está en juego podcast de análisis político que por primera vez sale del estudio de Canal 9 y viene a la carrera de periodismo de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Queremos partir con los agradecimientos gracias a la carrera de periodismo, especialmente a su jefe de carrera, Patricio Espinosa, para quien pido un aplauso, por favor. Y por supuesto a la Facultad de Comunicación, Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de la Santísima Concepción por abrirnos este espacio, el estudio de televisión, donde hacen muchos programas acá. Pues ustedes han sido panelistas también de algunos otros programas, pero también acá enseñamos a hacer televisión. Estamos muy contentos por la posibilidad de traer esto que hacemos nosotros todos los miércoles en Canal 9 para hablar de política, pero no la política de las trincheras, no la política de la discusión, sino del análisis en este año electoral. Este es un proyecto nuevo, partió en 2025 junto a mis queridos compañeros con el propósito de llevarles a ustedes análisis político para entender y votar totalmente informado. Algunos anuncios, estamos, como les decía yo, desde los estudios de televisión de periodismo de la Universidad Católica con estudiantes de periodismo, a quienes también les agradecemos su presencia acá. Vamos a hacer nuestro podcast habitual, pero luego vamos a abrir un espacio con ronda de preguntas. También agradecemos a quienes se están conectando a través de nuestra señal de YouTube en Canal 9 Bio TV. Luego, más tarde, esto va a quedar colgado en nuestra página web, que es canal9.cl, y por supuesto también en nuestra cuenta de Spotify, que es Lo que está en juego. Ahora sí, vamos a partir presentando a quienes todos los miércoles me acompañan. Estamos junto a Francisco Gatica, quien es director del Departamento de Economía y Finanzas de la Universidad del Bio. Muchas gracias, ¿cómo estás? Muchas gracias. Aplauso para Francisco también. Agradecer a la facultad y a la Escuela de Periodismo por estar conversando con ustedes, así que muy contento. Gracias, Francisco, y también Leslie Briceño, quien es académica de la Universidad del Desarrollo, pero también profesora de esta universidad. Muchas gracias, Leslie. Muchas gracias por la invitación. Y sí, ahí veo un par de alumnos y alumnas muy bien. Están sentaditos. Así aplauso para Leslie también. Tienen décimas. Muy bien. Y también Lucas Serrano, quien es académico de la Universidad San Sebastián, director de Asuntos Públicos de Observa Bio. Luquitas, ¿cómo estás? Y muchísimas gracias. Un gusto estar acá, saludar a todos los presentes y un gusto estar en tu alma mater también. Sí, pues verdad. Pero hace hartos años atrás. Hace rato. Un aplauso para Lucas también. Y como yo ya les explicaba, la dinámica de esta es la que hacemos siempre. Planteamos un tema, lo introducimos y vamos conversando. Y obviamente que vamos a hablar de las primarias. Van quedando, ¿cuánto? 5 días para que se concrete este proceso eleccionario bien particular, porque hay solamente primarias en el oficialismo y quedan 2 días de campaña. Sí. Solo 2 días de campaña y yo siempre he dicho, fui presa de mis palabras porque yo sentía que no había ambiente electoral, pero la cosa cambió harto, especialmente con el último debate, donde yo creo que las posiciones quedaron muy claras respecto de lo que, de esta disputa finalmente que se redujo a Janet Jara y a Carolina Toa. Abro el debate. Bueno, sí, estamos en los últimos días de la campaña y claramente la primaria tomó un aire distinto. O sea, hace, no sé, un mes estábamos conversando que no había ambiente de primaria, de que efectivamente la disputa y la discusión era muy suave, muy simple. Ya desde el debate de Radio Pauta, creo que fue, que empezaron a cambiar el tono. Y eso se está evidenciando en los últimos debates y en las últimas declaraciones, que han sido bastante cruzadas, especialmente desde el comando Janet Jara y el comando Carolina Toa. Ahora lo que hay que ver es que si esto efectivamente va a movilizar a la gente a ir a votar, porque uno supondría que con un ánimo más caldeado, un ánimo más tenso, podría generar una mayor participación electoral, pero no sé si eso se va a ver reflejado finalmente el domingo en las urnas. Sí, yo creo que fue caldeándose el ambiente. Claramente es una primaria mucho más acotada que la que vimos la vez pasada. La vez pasada tuvimos tanto la derecha como la izquierda, la primaria, hoy día solamente vemos la izquierda, centro izquierda, para ser más correcto. O izquierda. Bueno, hay discusión. Y uno podría esperar quizás 1.600.000 participantes en esta primaria. Hay un grupo de personas que van a votar por sus candidatos, pero también hay un grupo de personas que se acostumbraron a ir a votar. Claro. Entonces, yo creo que eso puede arrastrar un poco la hipótesis que está abajo, que entre menos personas votan, más probable es que salga Jara.
entre más personas votan, más probable que salga Toa. Entonces, la cantidad de personas que van a votar va a ser un dato desequilibrante. Sí. Es que yo creo que ahí hay primero un aprendizaje. Las primarias presidenciales anteriores fueron muy buenas en el hecho de que en sí mismas fueron una sorpresa, pero creo que le hicieron muy mal a las mismas primarias desde la perspectiva de los partidos políticos. Porque de ahí en más los partidos políticos no les gustó mucho más las primarias. O sea, lo vimos el año pasado, las primarias para municipio Bien Gracia, y cómo sería la historia de Concepción si hubiera habido primarias municipales, y después tuvimos el problema con las primarias ahora presidenciales, donde solamente un conglomerado, por primera vez desde que tenemos primarias presidenciales, inscribió. Entonces eso te demuestra que hay una predisposición de los partidos políticos a no interesarle lo que va a decir las personas, prefieren no someterse a ese escrutinio, y por eso la conversación del lunes va a ser tan interesante, porque igual ya hay esbozos de que por mucho que se tienen que apoyar, hay algunos que no van a ser necesariamente los mejores perdedores en esta primaria, y sobre todo porque el análisis que hace Francisco es bien decidor. 1.600.000 es un buen número. Yo creo que sí. O sea, es un buen número en consideración que para la primaria Gabriel Boric con Daniel Jadwe votó 1.100.000. Sí, más o menos. Más o menos. Sí, más o menos. Claro. Ahí está el arrastre, por así decirlo, Claro. de la cosa. Entonces, eso ya debiese ser un mejor desempeño. Yo creo que va a lograr un mejor desempeño que la primaria anterior, pero lo que yo creo que es el manto de duda es si es Jara Toa. Sí, yo creo que ahí, bueno, pasan hartas cosas. Siento que Jara ha sabido leer bien la campaña. Es una excelente candidata. Nosotros lo comentábamos en el podcast de la semana pasada, que ella además ha bebido mucho del estilo Bachelet. Y yo creo que eso está permeando de manera bien interesante en la conversación. Por ahí, una persona en una conversación, no voy a decir dónde andaba, pero en una celebración, me comentaba que una señora que vota republicano le empezó a comentar en una sobremesa a este chico que era su sobrino: oye, qué buena que es Jara, qué excelente lo que dice, sus ideas, y le dice así como: tía, es comunista. No te lo puedo creer. Entonces ella ha sabido llegar con un discurso súper interesante, pero yo no sé si eso le va a alcanzar realmente. Es que somos un país anticomunista. Que ese es el tema, bueno, que esa es la discusión que está hoy día. Si efectivamente somos anticomunistas, porque igual se caricaturizó un poco esto. Finalmente pareciera ser que cualquier ataque hacia Jara es un ataque hacia el Partido Comunista, y no necesariamente es así. Es mostrar, o a mi juicio una lectura que puede ser, es mostrar diferencias. Carolina Toa lo que está tratando de hacer es mostrar diferencias entre ella con otros candidatos, y claramente que su contendora más cercana es Janet Jara, independiente de que los otros también técnicamente tienen una posibilidad de ganar. Pero la sensación que hay es que entre ellas dos se está disputando quién va a ganar. Y lo que señalaba Lucas hace un momento atrás es muy importante. O sea, ¿qué es lo que va a pasar el lunes? Claro. Porque ya sabemos que hay ciertos sectores dentro del socialismo democrático que no sé si estarían tan cómodos apoyando a Jara en una presidencial en noviembre. Y lo mismo podría ocurrir con el otro sector, que no sé si van a estar tan cómodos apoyando a Carolina Toa o a la persona que salga. Sí, en realidad lo que sucede al 30 es un gran tema. En la práctica tienes que volver a recomponer confianzas porque tienes una elección cerca. Pero también está el riesgo de que exista un conjunto de actores, dependiendo del escenario, que se busquen un candidato alternativo. Recuerda que esto se empieza en agosto. Entonces, ese mes de julio van a haber más de alguna persona que se tiente y que no esté de acuerdo con el resultado de la primaria y que busque una candidatura por fuera. Ha salido varios nombres ya. Por lo tanto, es muy importante cómo se reordena la coalición post-primaria. Ahora, lo interesante es que hace meses atrás, y esa es la gracia que tiene esta primaria, hace meses atrás era casi candidata única a la Toa, ¿te acuerdas? Sí. Y de repente surge Janet Jara con fuerza, pero en la práctica, lo lindo que tiene es que estamos discutiendo de la primaria y lo que no va a suceder con la derecha. Hay una reflexión que hiciste tú, que es muy interesante. La derecha no logró llegar a una primaria. No son capaces de tomar un café. No son capaces de ponerse de acuerdo para llegar a este espacio. Claro. Y este espacio lo que permite es ventilar ideas, revisar aspectos de diferencia, va consolidando el candidato sale fortalecido post primaria en su discurso, en su fortaleza política. Entonces yo creo que es bueno lo que está sucediendo. La duda es, ¿cuál es la mejor candidata o candidato? No descartemos que Winter está ahí, y Mulet también, para enfrentar al rival que vamos a tener ya en diciembre. Claramente no es Mulet.
Mulet está haciendo lo suyo. No, Mulet es Y Inter no sé también qué tal. Mulet está haciendo lo suyo. No, está haciendo un negocio para ser senador. Sí. Él ha instalado ciertos temas. Regionalista súper interesante. Súper interesante de abajo. Por lo tanto, él está haciendo su negocio, que es instalar ciertos temas en la agenda. Y a Es partir de eso posicionar puede el nombre, negociar. sobre Sí. todo. Y Posicionar después el nombre. negociar las listas parlamentarias, eso es lo que está haciendo. Claro. Claro, ahora sabemos que no es Frente Regional Verde Social, sino que es Federación Regionalista Verde Social. O sea, ahí instaló ya el concepto. Claro. Sí, eso lo aclaró en el debate. Claro. Dijo, yo no soy frente, pero quiere diferenciarse del Frente Amplio también. Como este es un programa en vivo, les queremos recordar que estamos transmitiendo por nuestro canal de YouTube en canal9.cl. Ojalá nos puedan hacer algunas preguntas también, ahí vamos a estar atentos. Y hemos estrenado, queridos panelistas y querida panelista, un Instagram para que nos sigan también. Nos busca como Lo que está en juego. En Instagram es una cuenta nuevita donde usted, la primera fotografía que va a ver, de inmediato somos nosotros anunciando este programa para que también ahí nos etiquete y podamos compartir su contenido también, y quienes nos están también acompañando acá como público, pronto vamos a estar con ustedes. Yo quiero plantear una cosa que a mí me preocupa, que es dos cosas. Yo creo que todo indica que en las votaciones parlamentarias que vamos a tener en noviembre, el Parlamento va a tender a ser más de derecha. Todo indica. ¿Cómo puede gobernar una persona de izquierda en un escenario de esas características si ya para el presidente Boric fue súper difícil? Ahora, hay hartas conversaciones previas todavía a eso. O sea, primero, como dice Francisco, la conversación del lunes va a ser bien interesante en el sentido de que se van a tener que lavar muchas heridas y hay, por un lado, la derecha en este momento tiene 4 candidatos presidenciales. En un escenario donde yo no sé si le conviene llegar con 4 candidatos presidenciales, más si están esta apuesta que yo igual la veo casi imposible, pero es, si es que llegase a ganar Janet Jara, se instala la idea de una segunda vuelta Cas-Matei, que yo no sé qué tan probable sea eso, porque Janet Jara no es una mala candidata. Por ejemplo, aquí en la región del Biobío casi tuvimos un escenario así, pero es porque Navarro, en el mejor de los días, es un candidato discreto. Janet Jara ha demostrado ser una candidata. Sí, claro, y de hecho, si Janet Jara gana a pesar del Partido Comunista, que es algo muy fuerte. O sea, sería la primera vez en la historia republicana de nuestro país que el candidato de todo el progresismo es comunista. Y Damián ayer habló de nuevo sobre Cuba y como que de nuevo se desmarcó. Sí, se está desmarcando. Porque es lo que necesita hacer, porque los temas tradicionales del Partido Comunista, que son los que generalmente generan rasquemor, es cuando se tiene que alejar. Entonces, ahora, si Jara gana, sería un golpe a la cátedra, eso lo hablamos la semana pasada. Y si aún así, que sea Jara toda la que pasa a la papeleta, gana esta elección en un escenario donde estaba la mesa como servida para la derecha, también es una autocrítica muy dura para la derecha. Porque tenía todas las fichas y las ha jugado muy mal. Hasta la fecha la ha jugado pésimo. El único que la ha jugado relativamente mejor, pero de una forma muy egoísta, o sea, serio dilema el prisionero, es José Antonio Cast. Entonces, obviamente, lo hemos visto en el gobierno de Gabriel Boric, también lo vimos en el gobierno del presidente Piñera pasado. Hoy día gobernar con el Congreso para cualquiera es una cosa de loco. O sea, sobre todo en la Cámara de Diputados, que un Quasimodo. Claro, yo creo que efectivamente cambia, bueno, como obvio, el resultado de la primaria va a condicionar la estrategia. Totalmente, obvio, eso es totalmente. Teoría de juego solamente. Ahora, lo que sí está claro es que Matei se ha ido desinflando significativamente. Kast se fue consolidando con un estilo mucho más pausado, mucho más, si tú quieres, atemperado. Entonces, yo siento que el escenario Kast y Jara va a ser un escenario muy interesante si se llega a dar. Ahora, es un escenario donde también creo que va a ser muy denso políticamente. Sí, muy denso. Sí, porque si tú escuchas las declaraciones del presidente del Partido Republicano, ya dice, bueno, que gane Jara, porque así le va a ir mejor a José Antonio Cast. Claro. Porque le van a atacar con toda la historia del Partido Comunista, se la van a tirar encima. Claro. Pero recuerde que estamos jugando con emociones. Por supuesto. Sí, o sea, tú no puedes atacar de manera frontal a alguien, porque finalmente la ciudadanía es la que vota. Sí, claro. Y de hecho, es signo de los tiempos. Sí, ¿no? también. Pero algo que tú habías planteado antes, que tiene que ver cómo se va conformando este Parlamento, también va a depender de cómo se organicen las listas. Por eso el día 30, la conversación del 30 es tan importante. Sí. Porque independiente de quién gane las primarias, los nombres que van a ir saliendo ahí para armar las listas parlamentarias van a necesitar nombres de consenso. Una de las cosas que ya sabemos es que la derecha por lo menos va a ir dividida en listas parlamentarias. Claro. Pero hay una fortaleza en la lista parlamentaria de esta nueva derecha o derecha conservadora porque está armadita.
Y es una lista que va a contar con el fenómeno de que las personas no necesitan identificar candidatos. Ahí lo importante, Fue yo quiero negociante, votar. fue Sí, claro, negociante. y es lo que ya hemos hablado, sobre que en las elecciones, por ejemplo, concejales y consejeros, al Partido Republicano le fue muy bien porque la gente quiere a su candidato republicano. O sea, probablemente todos acá han escuchado hablar a alguien que dice, yo no sé por quién voy a votar, pero voy a votar por el candidato republicano. Probablemente un tío, una tía en la 11, yo voto por el candidato republicano. La tía que le gustó a Janet Jara. La misma. Supongo que Janet Jara era comunista, se le acabó el sueño. Claro. Pero finalmente ellos, con esa estrategia, pueden ya estar un paso más adelante que los otros. O sea, no tienen claro la estrategia presidencial. O sea, a mí me parece que sería un despropósito que Kaiser, Kast y la Francesca Muñoz llegaran a la lista, es decir, a la noviembre. papeleta. Sí, sería un despropósito Sí, no, para sí. la derecha, sería la demostración de que no son capaces de negociar entre ellos, pero si a lo menos llevan la lista Yo pensaba que parlamentaria. Kaiser se va a bajar, ¿ah? Pero el otro día, a puro ego, dijo que no se quiere bajar. Pero él dijo que ya tenía problemas de viabilidad en su campaña. Sí, porque dijo que no tenía lucas. No tenía plata. No y tenía plata finalmente se instala, hace un año atrás, no estábamos hablando Bueno, de que haga un Kaiser. bingo. Y se instaló. Bueno, puede ser, ¿ah? Sí, no, tú sabes. Pero, Un plato único bailable. pero sí hay una cosa que Con cierto grupo de personas. ellos negociaron antes las listas, entonces ya teníamos un pacto, si Claro. se quiere, republicano, el partido que tiene Kaiser. Entonces, en rigor, ya van con una mesa prepicada. Ahora, eso que upside Chile vamos totalmente. O sea, Sí. Ahora, ojo que gobernar con una Cámara que va en contra Sí. te exige mucha negociación y mucho Claro. transar en tu idea. ¿Qué fue lo que le pasó a Pero igual Fidel, ¿verdad? uno se pregunta qué tanto poder de transar tienen ciertos sectores, por ejemplo, como republicanos, como los Ninguno, socialcristianos y prácticamente. el nacional bueno, libertario. el Partido Republicano casi crucifica a Chile. Vamos por negociar el acuerdo de pensiones Exacto. Claro, con es el que gobierno. Ahí va a empezar el arte de la política. Ahora, también convengamos que si se da el escenario viceversa, no es como que la derecha tenga acá las grandes alamedas abiertas para hacer y deshacer No, para con el Congreso. O sea, el Congreso tampoco va a ser muy amigable, sobre todo por lo que hablamos de la ley de los partidos políticos, que no va a pasar ahora, la dispersión. Y si llegase a ganar un caso, una Matei, tampoco es como que va a tener chip libre como para poder hacer su O sea, lo que avance. uno puede prever es que sea así, vamos a tener fugas, movimientos, gente Claro. que va a transar, gente que va a negociar por su territorio, por su espacio. No se van a cambiar de partido. O sea, Sí, la cambiar de pero- partido y va a suceder Ahí eso. está el tema, que finalmente vamos a ver probablemente en un próximo parlamento las mismas dinámicas que estamos viendo el día de hoy. Claro. Que se va a ver mucha fuga, que van a haber bancadas que quizás llegan al Congreso y que después desaparecen, como lo hemos ya comentado varias veces del Partido de la Gente, por ejemplo. ¿Qué Pero- es lo que va a ocurrir en ese parlamento? Sí, porque la reforma al sistema político no va a salir. ahora. No va a salir. Porque No va a salir. no le conviene, porque finalmente está casi los feudos de cada partido. Claro. Sí, a mí otra cosa que me preocupa es todo lo relacionado con el escenario internacional. Siento que nosotros somos súper libres como país de elegir lo mejor que queremos para nuestro destino, pero las cosas no se están definiendo en Chile definitivamente, están pasando cosas de afuera muy fuertes y también ahí no da lo mismo que en gobierne. Ahora, la señal, por ejemplo, que entregó el presidente ayer, ¿cierto?, de condenar los ataques de inmediato, ha sido también criticado por ciertos sectores por la falta de mesura que ha tenido Boric, de pronto de presentarse y plantearse frente a ciertos temas. Por otro lado, es un liderazgo, dicen que es un estadista, pero de verdad yo creo que hay que estar pisando con mucho cuidado Claro. lo que está pasando a nivel internacional, porque ayer Donald Trump dijo cómo se posiciona América Latina respecto de este conflicto. ¿Qué es lo que dice América Latina? Solamente, bueno, yo sé que tú conoces más la norteamericana, pero en rigor había oposición de Trump, se tomaron encuestas y no todo, o sea, había parte incluso del Partido Republicano que no estaba de acuerdo con la medida de Trump. Ese mismo día Sanders hizo un Sí. discurso diciendo que la medida era inconstitucional. Es que no le preguntó al No Congreso. le preguntó al Congreso qué es lo que se debe hacer. Entonces, en la práctica, apareció una imagen de Lund de cuando Lagos rechazó, hizo su voto en contra de la Sí. invasión de Irak. A Irak. Y en ese minuto no pasó nada. Ahora, vayamos más allá. Ricardo Lagos no solamente estuvo en contra,
sino fue de los que propuso la tercera vía. Claro. De ahí es el nombre que marcó tanto. Sí, claro. La tercera vía de Ricardo Lagos y trató de alinear a otros países, de buscar un punto Claro que sí. intermedio. Obviamente eso nos costó, porque más encima fue una época donde estuvimos en el Consejo de Seguridad de la ONU, y nos costó después las misiones de paz en Haití. Ahí nos dijeron, bueno, ahí vaya, usted quiere ayudar, vaya a meterse a Haití. Pero eso es lo que obviamente hoy día les complica, porque es cierto que las declaraciones de Gabriel Boric son algo timorata, pero en un contexto donde la verdad no hay una respuesta muy clara. Sí, no, pero además yo creo que hay dos cosas también que señalar. Las declaraciones del presidente Boric iban a ser criticadas sí o sí. O sea, si se decía cualquier cosa, el presidente iba a ser criticado. Y lo segundo también, porque es un contexto de año electoral, iba a ser criticado lógicamente por la oposición, porque siempre el presidente que hubiera estado también habría sido criticado. Pero también hay que mirar que dentro de lo que está ocurriendo, en este ataque de Estados Unidos a Irán en forma específica, también es algo que ni ellos mismos lo tienen claro. O sea, hoy día el presidente de Estados Unidos, no vamos a repetir lo que dijo, porque es irrepetible, no sé si leyeron lo escucharon, pero dijo algo muy suavemente, dijo que ni siquiera él tenía idea de lo que está haciendo Irán e Israel. O sea, también hay mucha incertidumbre desde el mismo Estados Unidos. Entonces, presentarse a una situación así, en estos momentos, claro, tú lo señalabas, no da lo mismo quien gobierne, pero también tenemos que mirar qué es lo que está pasando. Es una realidad sumamente dinámica. Claro, desde ahí, de la perspectiva de América Latina, nosotros tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para decir, no, vayan, peleen todo lo que quieran pelear, pero para nosotros nos complica, porque, por ejemplo, nuestro principal socio comercial hoy día es China. Sí. Y China está en una posición hoy día de no alinearse, pero si se alinea no necesariamente está tan alineado con Estados Unidos. No, para nada. Claro, ellos quieren ellos en este momento quieren aprovechar de no cerrarse a nada, pero ya estamos viendo que por un lado está Putin, con Irán, y con Palestina, y por otro lado está Israel, con Ucrania y Estados Unidos, y ninguno de los dos lados ya se puede... Hay como atribuir el concepto de bueno o malo, y también de un liderazgo de América Latina, decir algo más fuerte es encasillarte y tomar un lineamiento que hoy día puede ser peligroso, porque todavía no sabes cómo se va a desenvolver la situación. Sí, Francisco. Así como volvimos nosotros a la figura del lago, mira, este tema de la multilateralidad... Siempre se vuelve a la figura del lago. Siempre se vuelve, pero el tema de la multilateralidad lo tuvimos con el presidente que viajaba harto, que era Eduardo Frei. Ahí cuando nosotros empezamos a firmar cuánto tratado había. Y lo molestaban, ¿ah? Y molestaban, y finalmente sin este concepto de la vivía en Chile, claro. Se instala este concepto de la multilateralidad, que a Chile le ha dado crédito. Ha sido rentable. Entonces tiene que haber un equilibrio entre Washington y Beijing. Ese es el equilibrio mágico, por así decirlo. Ahora, el presidente lo que hizo en Twitter fue consistente con lo que había hecho hasta ahora. O sea, condenar el ataque, tener una consistencia con respecto a los derechos humanos y con respecto a los tratados internacionales. Ahora, el tema es que caminamos en una delgada línea roja. Claro. Sí. Chile, especialmente, es un mercado de 19 millones de habitantes. Chiquito. Ahí voy a entrar a la primaria con el tema de la demanda interna. Es un mercado chiquitito, claro, que la única manera que tiene para tener este nivel de desarrollo es exportarlo. Sí. No, si nosotros estamos abiertos al mundo. Abiertos, no tenemos otra alternativa. De ahí también que se entiende también las críticas a la participación en el BRICS, ¿cierto? Porque está haciendo alianzas con el otro bando, en el fondo. Sí, pero ojo, está China, que es nuestro principal socio comercial. India. Está Brasil, está Rusia. O sea, el hecho que Chile dijera, no, vamos a ir a una cumbre para la cual vamos de invitados, es como decir, o sea, me estoy disparando los pies al final. Claro. Porque son economías fundamentales para nuestro desarrollo. Entonces, claro, como lo dice Francisco, si nosotros tenemos un modelo económico que es exportador y principalmente materia prima, no puedo decirle a las personas que me están comprando los países, no, o sea, es que no voy a ir a jugar contigo. Claro. ¿Por qué? Porque, claro, hay otras situaciones complejas de los países que participan. Tal vez participar, pero hasta el momento que yo sepa, no se le ha pedido a Chile que sea miembro del BRICS. Ni tampoco una moneda, porque yo estoy en un proyecto de moneda común. Moneda común tampoco, o sea, yo creo que no, sería una locura.
pero tienes que estar. Sí. ¿no? China y la India te explican una parte Bueno, luego de la importante. gira Es que la hizo mitad a del India también. mundo. Mira, el mundo hoy día. Claro. Sí, entre ellos dos somos la mitad Claro. del mundo. Oye, cuando ayer tuvo la amenaza de tomarse el canal de Ordaz, ¿cierto? Sí. Sí. El análisis era, bueno, ¿y cómo eso afecta a la producción china? Porque tú sabes que la producción china te va a afectar tu exportación en Chile. Claro, obvio. Claro. ¿Te das cuenta de la derivada? Por supuesto. Ahora, sí es complejo el escenario que estamos jugando porque el día de mañana la violación de los derechos humanos va a venir de las dos partes. O sea, alguien puede decir, bueno, primero fue Hamas que atacó a Israel y mató cuánta gente en el festival, después vino los israelitas que se pasaron varios pueblos con respecto a su retaliación a Gaza, y hoy día tenemos a Irán y a Israel que se están disparando en ciudades importantes, aparte de Donald Trump con unas declaraciones que no ayudan, diciendo primero, ¿sabes qué? La respuesta de Irán fue débil, es como decir, oye, qué mala tu respuesta, pégame más duro. Claro. Y Sé que puedes más. Claro. Y es como sacarle un poco la madre al contrincante en el momento donde tú tienes que bajar tensiones y después a los 5 minutos sale diciendo que consiguió un alto el fuego, Sí, muy que Irán después dijo que Nunca que lo ha desconocido. totalmente. Claro. Entonces, Y que Israel dice, bueno, sí, tengamos alto el fuego y así además yo puedo seguir disparando. Claro. Como... Entonces, en ese contexto, Chile tiene que ser inteligente. Recuerden que Darwin decía que la supervivencia de las especies no es la especie más fuerte, Claro. es la que se adapta La que mejor. más se adapta más rápido. Y aquí hay que adaptarse al contexto, porque en Latinoamérica no tiene un peso específico relativo y Dios no lo quiera que se le ocurra jugar a los soldaditos en este momento, sino tiene que sobrevivir a un contexto internacional complejo donde todas las economías de Latinoamérica no dependen de sí mismas. Yo creo que en la sumatoria de todas las crisis económicas que hemos tenido, crisis asiática, crisis subprime, nos ha enseñado de que tenemos que tener una cartera de exportación diversificada. Totalmente. No, y este país no se desarrolla si no conservamos un fuerte énfasis de exportación. El tema es que no sean recursos naturales, el tema es que sean productos con mayor valor. Exacto. Esa es la discusión. Pero ahí es donde, tomando la primaria, es un Y poquito volvemos sui a la- generis, es un poquito sui generis la propuesta de Han. Sí, Es claro, Un poquito sui sí. generis. Obviamente, si uno mira la historia y el modelo de sustitución de importaciones. Un poquito keynesiana. Claro, y que Claro. puede, o sea, es necesario también tener un Estado que aproveche sus propias inversiones, pero sin duda alguna en el contexto que estamos hoy día no nos podemos cerrar. Hay una diferencia que puede haber entre la línea Toa. La línea Toa habla más de la idea de Mazzucato, el Estado emprendedor, el Estado estratégico, donde empresas y lo público y lo privado han tomado la mano Claro. sobre ciertos mercados estratégicos, versus una idea más keynesiana, más antigua de Jara, donde hay que apoyar la demanda interna para poder mejorar los niveles de ingresos. Claro, pero por ejemplo en la provincia de Hubei habrán 200.000 chinos. Claro. Que cada uno de esos chinos coma una manzana, Estamos listos. son 200.000 millones, son 200.000 millones de manzanas Exacto. que vamos a vender. Entonces es complicado competir con 19 Claro. millones. O sea, nosotros hoy día necesitamos, probablemente si todos revisamos nuestra ropa, lo que está hecho, gran parte de eso está China. No hay hecho puntos en de China. equilibrio, ¿no? Te da Imagínese puntos a de la señora equilibrio. Juanita si le cierran los moles chinos. No, se muere. No, po. es que el mercado colapsa al final para nosotros. Claro. Sí. Volvamos a hablar de la señora Juanita para retomar el tema de las primarias. Creo que hay una definición importante el domingo. Efectivamente van a definir el candidato del oficialismo, pero a lo mejor no es el candidato de la izquierda. Yo creo que todavía falta para que se levanten nuevos liderazgos. Lo que pasa, por ejemplo, con el fenómeno del gobernador Mundaca. Sí. No sé si lo pudieron ver ayer en Tolerancia Cero, pero fue bien interesante la entrevista que les formularon, porque él ha planteado que también está disponible. Estuvo disponible en su momento también Claudio Rego. Sabemos lo que está pasando con Claudio Rego ahora, pero siento que vamos a ¿Tú tener... le va a financiar la campaña presidencial a Claudio Rego? Vamos a tener, yo creo, novedades efectivamente a eso de las 7 de la tarde del 29, pero no va a estar todo definido para la centroizquierda. Pero es que es, bueno, la premisa del podcast. Claro. Lo que está en juego, como dice Francisco constantemente, aquí se te abre tácticamente todo un naipe, sobre todo porque hay candidatos que van a generar contrafuerza. O sea, la primaria en algún momento partió siendo por quién era más de izquierda, después pasó a ser en este momento un grupo de que es la izquierda y la centroizquierda, y vemos una toda que trata de distanciarse un poquito del progresismo, incluso de este gobierno en ese sentido. Con el anuncio de los militares el domingo fue Sí. llamativo eso. ¿ah? Claro, ahora también, o sea, acuérdense cuando fue ministra del Interior
y blindó a un carabinero que le disparó en la pierna a alguien y dijo: eso es lo que tienen que hacer carabineros. Que estuvo muy bien esa declaración, pero obviamente hay muchos sectores de izquierda que no comparten y no que el hecho de que Carolina Toá sea la candidata hace que gente como Mundaca diga: bueno, claro, Yo estoy disponible. Claro, y que la izquierda no está representada en una candidata como Carolina Toá, que es hija del legado de los 30 años. Y por otro lado, lo que pasa con Jara, o sea, si llega a ganar Jara, supuestamente lo que ocurre es que la izquierda presenta una candidata muy de izquierda, en teoría, y va a dejar un espacio en el centro, en la centro izquierda, que no se va a sentir representada. O sea, las 5 personas de la Democracia Cristiana, Yo sabía que iban a las salir. 2 personas del Partido Radical. La persona del Partido Liberal. Claudio Milosevic, Ahí juega un rol clave los partidos políticos. Sí. Ahí juega un rol clave, porque en estricto rigor, ¿quiénes son los que se te van? Bueno, esos 4 claro, que te meten ruido, que igual le damos prensa, pero en rigor la musculatura para hacer campaña necesita partidos políticos. totalmente. Y los partidos políticos tienen que honrar su palabra. Y no solo partidos políticos en este momento, tú necesitas líderes que ya estén enquistados, o sea, tú necesitas alcaldes, Claro. tú necesitas concejales, Claro. tú necesitas consejeros regionales que divulguen la palabra y también articulen para que cuando tú llegues a Aysén no estés sola con 3 pingüinos Sino haciendo que- campaña. Y te saques la foto Ahora, con la persona claro. que sabes que te va a generar apoyo. Claro, volviendo a la figura del podcast y el ajedrez, en rigor, lo que uno puede esperar a partir del 30 es que quien salga ganador de la primaria abre el tablero. Tiene que abrirlo, tiene que abrirlo. Porque en ajedrez es un juego posicional, Claro. ¿cierto? Por lo tanto, pierde quien se encierra y gana quien abre, coloca bien sus piezas en el tablero. O sea, pero bajo esa lógica, entonces, ¿quién más debiese abrir es Carolina Toá? Exacto. O sea, Dentro de esa lógica, Sí, claro, dentro de la lógica. porque finalmente, si nosotros miramos desde la historia de Carolina Toá y de la historia de esos partidos políticos, pensemos que ella La es la renovación política. No, claro, pues sí, es la juventud del PPD. La juventud del joven PPD. Carolina Toá. Pero si pensamos un poco en la historia, Carolina Toá es la que concentra más apoyos de partidos políticos de la centroizquierda del oficialismo. Claro. Ya, Partido Radical, Partido Es la Socialista, candidata de la PP, exconcertación. es la candidata de la exconcertación, efectivamente. Genera el apoyo también de la ADC, que no está en el pacto. ¿Ya? Mientras que los otros candidatos son candidatos de un nicho, de un Claro. grupo específico. Claro. Y Carolina Toá debería de ser la candidata que más abre. Claro. Pero ahora es que si eso efectivamente va a llevar a que, si es que gana, los otros vayan a votar por ella. Por así decirlo, es la dama que te permite abrir el tablero de ajedrez. Ahora, obviamente, Entonces, igual, gane quien gane, van a tener que abrir el tablero. En la izquierda van a tener que abrir el tablero. O sea, si es Claro. que llegase a ganar Jara, sobre todo si es que llegase a ganar Jara, una de las cosas que tendría que plantear, pensando en la elección de noviembre, es mostrarse como una coalición. Claro. Para evitar pero para con eso las- tiene que decirle primero a Lautaro Carmona que entienda un par de cosas también. Sí, bueno. Pero ¿le podéis decir a Lautaro Carmona que haga eso, no? ¿Va a entender Lautaro Carmona? A lo mejor va a abrir el tablero en una segunda vuelta, es decir, para noviembre, incluyendo a Daniel Jaude en El comando. en el comando. No, ya, por favor. Pero efectivamente, yo creo que más allá de la broma, desde el anticomunismo, hay algo de cierto en que la figura del Partido Comunista genera un rechazo muy fuerte. Entonces, el desafío de Jara, si es que llegase a ganar, es mostrarse como una candidata de unidad. Y eso también la va a llevar a abrir el tablero. Eso la va a llevar también a buscar otros apoyos que un poco legitimicen que no es una candidata de nicho. Ahora, obviamente, por supuesto, la que tiene más herramientas para hacerlo es Carolina Toá, por su historia, por quienes la siguen, etcétera. Pero por eso a mí me interesa mucho lo que hemos hablado en un par de podcasts, el escenario de la segunda vuelta, porque es muy interesante, porque se puede dar un escenario muy extremo, como Kass, Jara, uno muy de centro, como es Matei, Toá, y todas las confabulaciones entre medio Por ejemplo, que puede hacer. ayuda mucho al 30, es que si gana Toá, Jara tenga un rol clave en la campaña, Sí, por supuesto. Sí. o viceversa. Para no perder a la izquierda. Van a No, perder Con la su izquierda. pala. Ese gesto de no solamente llamado a la noche, que todos esperábamos, Y el abrazo, Y el abrazo otro, que le vaya y el bien. desayuno al día sino siguiente. que sí. después, al día siguiente, en el café con pan francés y palta, nos van a hablar de lo que... Con ciabatta. Con ciabatta, Ciabatta, ¿ya? por supuesto, el capuchino. Exista esa instancia donde ya tengo un rol clave en territorios, por ejemplo, en temas territoriales, donde sí Jara tiene un buen desempeño también. ¿Ven? O sea, Puede que en el tema programático todo sea muy bueno,
Pero el tema territorial, Jara tiene una muy Claro, buena además campaña. todavía no estamos en una etapa donde quizás el programa va a ser tan importante. Todavía. Es que no estamos hablando de los programas, Y estamos bueno, hablando pero- de las candidaturas. Y ahí es donde viene la segunda parte. No es como que alguna vez sea muy importante el programa de gobierno, más que en el mismo debate, pues, para tirarse un par de cosas a la cara y para que Osandón no sepa cuánto cuesta su programa, pero en general los programas de gobierno pasan totalmente en un Desapercibido. totalmente en un segundo plano. Pero sí hay ciertas conciliaciones programáticas que a la izquierda le va a tocar también tener ciertas definiciones, porque de momento hemos logrado desviar un poquito la atención de esta primaria de la gran temática que es seguridad. Sí. Pero nada nos asegura que el clivaje de seguridad no sea el clivaje más importante En noviembre. para la elección de noviembre y la segunda vuelta. ¿Y qué tiene que decir el progresismo al respecto de eso? Sobre todo donde un gobierno que le ha quedado un poco incómodo al tema de seguridad, porque es un gobierno que viene de los movimientos sociales, el gobierno actual. Y eso lo ha posicionado muchas veces como la antítesis de la fuerza pública. Y eso hoy día, obviamente, el gobierno de Gabriel Boric ha hecho cosas de seguridad, pero la narrativa parece estar en la pelota en la otra cancha, que aquí también te demuestra la mala decisión que fue la de la derecha no haber ido a, Sí, fue La una mala primaria. a decisión. primaria, porque en esta conversación se está restando totalmente. Completamente. Sí. completamente. Mire, en YouTube tenemos una preguntita que me está compartiendo Manuel Rosales. Le mandamos un saludo a nuestro community manager que también nos apoya un montón. Y la consulta es la siguiente, dice, sobre las problemáticas de gobernabilidad y gobernanza en el caso de las elecciones, que triunfe la izquierda liderada por Jara o también la ultraderecha, como en los extremos. El tema que tanto se ha hablado de la gobernanza y que todavía también se lo han rostrado a Jara. Oye, yo tengo una hipótesis sobre eso. Yo creo que la sociedad chilena tiene una inercia institucional tan fuerte, que funciona independiente de quién te gobierne. Yo tengo la impresión de que por así decirlo, la sociedad lleva un conjunto de convenciones, acuerdos tácitos, que permiten de que se asegure esa gobernabilidad. Y la demostración lo tuvimos para el estallido social. Yo creo que lo que sucedió en el estallido social fue cómo, a partir de una respuesta política, solucionaste un problema, un conflicto, ¿cierto? Claro. Y yo creo que eso está en el ADN de Chile, por eso es clasificado muy bien a nivel del riesgo país. Porque tiene Ahora, una igual fortaleza eso nos institucional. generó un mes de convulsión bien Sí, fuerte. Sí, pero comparado con otros países, Claro. donde Sí. tú tienes una ruptura desde el punto de vista completo, Derrocamientos de presidente y todo y eso. guerra y todo demás, no es como funciona en el ADN del país. Sí. El ADN del país es bastante pacífico, si tú lo quieres ver. Entonces, yo no tengo esa visión que me preocupe un presidente demasiado extremo, porque finalmente la sociedad, con todas las coactaciones, porque esto es bueno y malo, con todas las convenciones, converge a la transacción, converge a la negociación, converge a ceder. Sí, Sí, pero yo creo que es una hipótesis, ¿eh? una de las cosas que también preocupa a la ciudadanía y que es una preocupación válida es qué es lo que va a pasar con los movimientos sociales, que vimos que estuvieron desarticulados durante todo el gobierno de Gabriel Boric, Están gobernando. pero porque están gobernando, como muy bien dijo Lucas. ¿Qué es lo que pasaría, por ejemplo, con un gobierno de José Antonio Kast? ¿Tendría una calma en la calle como la tuvo este gobierno? Probablemente no. Probablemente las protestas habrían, tal vez no sé si tan masivas, pero sí claramente habría... A ver, con un caso Monsalve sí. Claro, un movimiento mucho más social, vinculado, y probablemente tendríamos situaciones puntuales de protestas mucho más frecuentes que lo que tuvo este gobierno. Claro. O sea, que el gobierno no tuvo quizás contados con los dedos de esta mano un par de protestas, y no vamos a decir que fueron muy reprimidas de forma significativamente. Tampoco. Pero en general, yo creo que una de las preocupaciones de la ciudadanía tiene que ver con eso, cómo va a reaccionar los movimientos sociales, cómo va a reaccionar la ciudadanía, y si eso nos va a significar un estallido social 2.0 por 4 años. Claro, bueno, es que ahí pongámonos teóricos. Yo creo que son dos conceptos muy importantes de la teoría de la ciencia política. O sea, primero, la gobernabilidad, que es la capacidad que tú tienes de influir en la conducta de tu gobernador. La gobernabilidad se puede conseguir de muchas formas. Sí, estamos O clarísimos. sea, hay que tener gobernabilidad cuando hay libertad. Claro, pero también, Digamos, pero obviamente el desafío de hoy día es sin conseguir libertad, es conseguir, no hay claro, gobernabilidad. es conseguir la gobernabilidad igual como el rendimiento de un equipo de fútbol. Cuando el equipo de fútbol anda bien,
todos aman al técnico, que se quede Marcelo Bielsa, que no se vaya, y todos están a favor de la dirigencia. Cuando el equipo de fútbol trae malos resultados, que se vayan todos, que no quede ninguno. Y que vuelva Jadwe. Y que vuelva Jadwe, por Depende favor. del contrato del Por entrenador, favor. No, pero, y finalmente eso, o sea, la gobernabilidad hoy día, el desafío que nos impone es que la gente esté contenta con el desempeño del Estado, incluso más allá del gobierno, con el desempeño del Estado. Y por ejemplo, lo que hablamos en el podcast anterior, que hayan personas en alguna parte de esta región que lleven o 90 horas sin luz y que hasta el día de hoy todavía no tengan luz, es violento. Claro, y eso no te habla de una buena gobernabilidad. Y por lo mismo el estallido social te demostró que yo estoy de acuerdo con Francisco, tenemos un buen tejido institucional, sin embargo, hay un poquito de remesón del descontento de gobernabilidad por las propuestas del Estado. O sea, hay gente que se murió esperando que llegara la felicidad y la alegría y no llegó esa alegría. Entonces está ese descontento ahí y yo no sé si hoy día hay un candidato que encauce mejor, porque si tú también miras las propuestas, ninguno está hablando de hacer el gobierno más eficiente, el subir el estado de excelencia. No estamos hablando de temas ideológicos, contingentes, de ayuda social, pero ninguno de modernización del Estado, por ejemplo. Sí. Que es algo que está al debe todavía. Sí. Sí. Cierra Francisco para ir con las preguntas. No, estuvo en la agenda el tema de la modernización del Estado, pero vuelvo al tema. Creo que el escenario de un país que es estable, intrínsecamente estable, te da una tranquilidad para enfrentar el escenario del momento que viene. Bien, yo creo que el consenso es que Chile tiene una fortaleza institucional que le da certeza a la persona para que pueda mirar a 20 años. ¿Vale? Y así nos vendemos como país. Sí. ¿Sí? O sea, nosotros tendemos a respetar los Estados de Derecho, tendemos a respetar los contratos, tendremos a mirar a largo plazo. Y eso es muy potente, ¿eh? Claro. Es un activo que la gente está hoy día sentada acá con tranquilidad, porque está. Ahora, yo no sé cuánto nos dura ese, y no por Chile, porque la tendencia internacional, lo hemos visto en el gobierno de nuestro país vecino, Claro, con el gobierno de Donald Trump. O sea, Donald Claro. Trump no lleva ni 6 meses. Y ya Y tiene estamos al borde de la tercera guerra mundial. Y necesita hablar de Perú. Y también tuviste Sí, aporte a una crisis económica. Claro, y bueno, hace Perú vuelta que atrás, cambió pues. como 9 presidentes en 9 años también. Sí, ¿no? verdad. Claro. Ya, vamos a abrir la ronda de preguntas porque les recordamos que esto es un programa en vivo. Estamos transmitiendo por nuestro canal de YouTube, que es Canal 9 Bio TV. Estamos desde la carrera de periodismo del estudio de televisión, compartiendo aquí en la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Dijimos, vamos a hacer una breve ronda. Les prometo que hablamos como media hora o más incluso. Así que vamos a abrir este espacio a nuestros asistentes. Van a tener la posibilidad de hacer preguntitas. Ay, no tengo indicación del señor director si tienen micrófono. Sí. Exactamente. Camilo González ahí nos va a ayudar con el micrófono. Se presenta con su... Yo ya la conozco, pero para que se presente y haga la pregunta. Mi nombre es Florencia Quesada, soy estudiante de periodismo de 4º año y mi pregunta es sobre si es que en un posible futuro Carolina Toá saliera como candidata de la izquierda. ¿Ustedes creen que podría ser un peón de la derecha? Uy, Wow. 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 ¿De porque la quieren sacrificar? Quedamos peinados para atrás aquí. Ya. Lo digo más que nada como de que se podría llegar a manejar por la derecha. Claro. Sí, yo tengo una Gracias, hipótesis. Florencia. Bueno, yo estoy en la onda de hipótesis, segunda hipótesis. Sí. Yo creo que al empresariado de largo plazo, no al especulativo, sino al empresariado que le preocupa poder invertir a 50 años, bien, porque tenéis que poner dos tipos de empresariado. El empresario especulativo, golondrina, que va, busca y rentabiliza y se retira, y el empresariado a largo plazo, que está mirando proyectos que implican cierto nivel de ciertos supuestos para pensar el país a 50 años. No les sirve tener un gobierno que le diga a todos sí. Lo que les sirve es un gobierno que bajo ciertas reglas pueda generar estabilidad, gobernabilidad, gobernanza al buen empresariado de largo plazo. Entonces, no creo que la palabra peón es muy, ¿cómo te puedo decir? Extrema mucho esto. Yo creo que lo que sirve es a un gobierno que es capaz de manejar conflictos, que es capaz de progresar el país y que es capaz de darte la mano y que te dé tranquilidad de aquí a un largo plazo. Eso es una Ahora, opción. hay que ver también, si es que llegase a ganar Carolina Toá, Claro. cómo se prepara, porque obviamente si es que llegase a ganar la primaria, Carolina Toá va a ser la continuadora del gobierno ¿De los 30 años? de Gabriel Boric. De Gabriel Boric. Ay, Claro, continuar de que Gabriel Boric, convengamos ¿verdad? también.
que no ha sido el gobierno rupturista que No, se planteó Sí. que iba a ser. O sea, no No ha ha- sido un gobierno transformador ni rupturista, porque obviamente las condiciones tampoco se generaron, y la reforma de pensiones es una reforma de pensiones que el compañero Boric no estaría muy de acuerdo con la reforma del presidente Boric con respecto a esa reforma de pensiones. Ahora, si es que llegas a ganar, Carolina Toá, hay que ver cómo plantea su gobierno. Porque primero pasaría algo que no ocurre desde Bachelet 1, que es continuidad. Tener un gobierno continuo en Chile no ha pasado, está muy difícil. Y segundo, 20 años. claro, y segundo se plantearía como la continuadora de las transformaciones sociales, que le haría un poquito más sentido al gobierno de Gabriel Boric. Es decir, bueno, nosotros abrimos el camino, quizás partimos muy rápido a la espera de una reforma, de una propuesta constitucional que nunca llegó, pero con un segundo gobierno podemos avanzar aún más en las transformaciones que nuestro gobierno pensaba. Entonces, también alguno podría decir que sería una continuadora de la misma izquierda. Hay que ver también cuál va a ser la fuerza de la derecha en una oposición, porque obviamente si la derecha pierde esta elección sería una derecha muy derrotada. Sí, por supuesto. Sí, porque insisto, la derecha perdería esta elección y hay que ver cómo presionaría ahí al gobierno de Carolina Toá. Sí, y en ese sentido también, cuando tú señalas que puede ser un peón, si llega Carolina Toá a ganar, no solo en la primaria, sino hay que imponerse para llegar a segunda vuelta en noviembre y después ganar la segunda vuelta, la derecha probablemente sería no solamente la derrota, sino que probablemente no estaría en una negociación tan abierta con el gobierno. Se pondrían, sí, constructivistas. Sí, tenemos que negarle la sal y el agua, como se dice muchas veces, o el pan y el agua, no sé cómo dice el dicho. La sal también, La sal todo. también, todo. Sí. Finalmente. El vino. El azúcar, todo. Todo. ¿Por qué? Porque la búsqueda siempre va a ser de llegar al poder político. Claro. Y cuando nosotros tenemos un gobierno que no logra salir adelante, un gobierno que finalmente no tiene ningún tipo de espacio a negociar, es un gobierno que al final dice, bueno, ven que no han hecho nada de lo que prometieron. Y Claro. eso es algo que la derecha lo puede utilizar. Ahora, ¿cuál derecha también? Eso. Claro. ¿Por Eso qué? es bien interesante. ¿Por cuál derecha? Porque probablemente a Chile Vamos no miraría con tan malos ojos un gobierno, Carolina Toá. No, obvio. Pues algo sube. ¿Ya? Claro. No lo Eso miraría, ¿por qué? Porque da estabilidad, reglas claras y una de las cosas que La tienen en el necesitan- teléfono. Sí, po. Exacto. Tienen el teléfono. La aquí tienen es un en el ministro, teléfono. la Sí, weá. hablar No con sé ella. si la extrema derecha, la nueva derecha también, que es republicanos, nacional libertarios y el Partido Social Cristiano, Claro. si llegaran a No. sentar Sí, a conversar con esa Pero con yo el trato de gobierno. interpretar un poco lo que pregunta Florencia y pienso en otras cosas, en cómo gobernó la concertación. La concertación Muy bien, gobernó, ¿no? gobernó con una oposición que era Chile Vamos. ¿Cómo se llamaba antes Chile Vamos? A la Alianza por A la Chile. Alianza por Chile. Chile. Y ahí efectivamente, yo creo que trato de interpretar un poco lo que dice Florencia, que en el fondo hubo un espacio donde de verdad lo dejaron gobernar a Lagos, hubo pactos importantes Obvio. en los Sí. tiempos de... ¿Quién era presidente de la UDI en ese tiempo? Longueira. Longueira. Los No acuerdos. sé si apunta por ese lado, pero siento que, claro, tenemos experiencia comparada de cómo gobierna la concertación y exconcertación y probablemente no se complicaría tanto en trabajar llegando a acuerdos con la derecha, al menos la derecha que conocemos. Ahora, que ahí la pregunta va a ser cuánto va a ser esa derecha. Exacto. Claro, porque esa derecha hoy día está un poco reducida, no todavía a su mínima expresión, pero la UDI, RN y Evópoli juntos ¿Cuánto es el peso electoral y de están peso empezando político? recién están empezando a valer lo mismo que un partido republicano. Claro. Entonces, si el día de mañana el control de la oposición la tiene el Partido Republicano, es muy difícil que quieran ni siquiera sentarse con Carolina Toá, sobre todo si su gobierno está el Partido Comunista. Sí. O sea, que yo tengo la impresión de que esa derecha se desgastó mucho, Esperen. porque además es una derecha más de élite. Sí. Tengo la impresión. Sí. En cambio, los republicanos y se volvieron el Partido Nacional Libertario. Nacional Libertario es mucho más popular que era el discurso que tenía la UDI Obvio. hace UDI mucho popular, tiempo. ¿Te sí. acuerdas que la UDI popular de las poblaciones? Entonces, por así decirlo, como que esta derecha de los pactos, es la derecha que más se desgastó, porque se elitizó, por así decirlo. Claro, aparte esta es la que Cerramos llama en contigo. juego, entonces ha tenido una erosión lógica del proceso y también hay, como está este castigo a los 30 años, también esta derecha es parte de esos 30 años. Esa derecha de Longueira, de Jovino Novoa. De los coroneles. Claro, de los coroneles de la UDI. Son una derecha que está desgastada. de Alaman. Claro, es cierto que en su momento, por ejemplo, en el caso de Mobgate,
le dieron la mano a Lago y salió el servicio civil, salió la alta dirección pública, que son cambios trascendentales hoy día de nuestro Estado, y eso también es una de las ventajas que siempre conversamos, ¿no? Los costos de los 30 años que se hacían cosas, pero ¿dónde se hacían? O sea, la prensa sabía que se juntaban los parlamentarios en la casa de un senador a las 10 de la noche, quizás a tomarse 3-4 whisky y decían las políticas públicas del país, pero totalmente a la espalda de la ciudadanía. Y bajo hoy día el contexto, esa negociación es muy difícil. Esos son los dos paradigmas que están entre medio, la democracia de las élites o la democracia participativa. Claro, entonces es difícil creer que hoy día la derecha va a tratar de, obviamente va a tratar de usar su poder si es que se da una oposición, pero si es que pierde la derecha, la que va a buscar más fuerza es la nueva derecha. Sí. Ahora, esa nueva derecha no sé si sea tan interesante, funcional para la visión de la inversión. Chicos, miren, respuestas más breves para que hagan más preguntas, no, porque si no pronto nos van a cortar. ¿Quién más tiene una pregunta? Siéntese, Florencia. Cevita, preséntese, ahí tiene su cámara. Hola, me presento, soy Sebastián Bravo, estudiante de cuarto año de periodismo. Primero agradecer a todos los contertulios por esta discusión. Y mi pregunta va más que nada pensando en lo que se conversó sobre que la derecha decidió no ir a una primaria. Quizás intentando evitar un error que pasó en las elecciones anteriores, porque recordemos que el candidato inicial no era Sichel, sino el más potente era Lavín. Y se dio que mucha gente de la oposición fue a votar cruzado para que no saliera el otro candidato, lo que también terminó en que Daniel Jaude no fuese el candidato de la izquierda. ¿Creen que a lo mejor fue como por una suerte de quizás querer evitar eso, entendiendo que quizás el liderazgo más potente de la derecha o derecha más extrema es José Antonio Kast, que dijo que él siempre ha dicho que no va a ir a primarias? Quizás como intentando evitar conflictos con esos mismos ideales, por ahí a lo mejor puede ser que no hayan preferido ir a primarias. Sí, muchas gracias, Sebastián. Toma asientito nomás. Sebastián, usted todavía es el presidente del centro de alumnos, ¿cierto? No, ya no. Todavía no, chuta, ya. De hecho está Agustín, que está Agustín, ya. Es que para los vocativos nos presentamos a bien, pues entonces Agustín, Agustín Vidal, está, ya. Saludamos también al presidente del centro de alumnos de la carrera de periodismo. Ya. Bueno, pero la derecha quiso ir a primaria. ¿Quiso ir a primaria? Sí, recuerda que le costó la cabeza a Chaguano, ¿no? Sí, pero esa misma. ¿Pero qué derecha quiso ir a primaria? La derecha. De nuevo. Hay muchas cosas a considerar. Primero, o sea, es bien interesante el análisis que plantea acá el contertulio. ¿Por qué? Porque tenemos un padrón de 15 millones. Es cierto que hubo voto cruzado en la elección anterior, que fue en un contexto de voto voluntario, saliendo de pandemia, y que como yo planteaba en el principio, hay un trauma por el resultado de esa primaria. Sí. Porque los partidos tenían armada la campaña y tenían hechas las palomas con un rostro, y después tuvieron que mandar a cambiar todo el merchandising porque le cambió el rostro. Sí. Y desde ahí hay un trauma a estas expresiones ciudadanas. Ahora, la derecha tendría que haber llegado a esa primaria amplia, que es la primaria que está teniendo la izquierda, que era ir un fuerte unificado, que obviamente la nueva derecha con la derecha tradicional no se pudieron poner de acuerdo, no se pudieron ni siquiera juntar a conversar términos. Es cierto que la estrategia de José Antonio Kast ha pagado, que es ir directo a la papeleta 3 veces ya con esta, ha posicionado al Partido Republicano como una de las fuerzas más importantes del país, y el libertario y el social cristiano dicen yo también quiero. Entonces, ese egoísmo en el cálculo de, nuevamente, o sea, aquí estamos maximizando la utilidad, solo pensando en el partido, no en el conglomerado, hizo que la derecha no llegara a una primaria. Ahora, excepto después que al sacar a la nueva derecha una posibilidad de primaria, el escenario que quedaba, la verdad es que no era muy interesante, porque le estábamos tratando de armar una primaria a Matei, que incluso ahí tuvo miedo por ese mismo cálculo, porque quizás la gente iba a estar más convocada a decir, no, que no gane una Janet Jara, yo voy a ir a votar para la otra primaria. ¿Qué pasó? O sea, la primaria pasada, 1.100.000 fue a la primaria de Jadwe con Boric, 600.000 habrán ido, casi la mitad fue a la otra primaria. Pero ahora Agustín Esquela, ¿qué dijo? Arturo Esquela, dijo, finalmente le conviene una Jara. Por supuesto, porque las posturas se radicalizan, pero también yo creo que quiero volver a algo que habíamos comentado antes. El problema de la derecha, o sea, puede ser un análisis interesante esto de no me quiero arriesgar porque hay situaciones que no quiero volver a vivir. Ojo, recordemos lo que pasó con la primaria anterior a esa, yo ni me acuerdo qué fecha, 2017, cuando Longueira ganó y después se baja. No, fue como el 2013, perdón, 2013. Sí, cuando asumió Matei. Claro, cuando asumió Matei. O sea, claro, uno podría decir, hemos tenido malas experiencias en primarias nosotros como conglomerado a la derecha,
Pero también hay otro problema, que la derecha no es capaz de sentarse a conversar. Ese es el gran problema. Mira, yo Ese lo es el gran resumo, problema. el ego de los candidatos impide que se sienten a conversar. Porque tienes que tener mucha generosidad para pelear por estar en la papelita, ¿me entiendo, no? Para saber que puedes perder y tener que apoyar al otro. Es la incapacidad de tener una coalición. Oye, y ojo, no olvidar, en la campaña del 2005 fue Lavín con Piñera separado. Sí. O sea, tenemos pero historia para atrás. Y ese es un tema de la derecha en general Sí. en el país, que es súper buena para decir busquemos la unidad, pero que es muy confrontacional con ella misma, no se pone de acuerdo y finalmente se come a sí misma. Claro, o sea, porque el miedo fue latente de Evelyn Matei de no hacer una primaria cualquier cosa. O sea, que bajamos a Chaguán para que después no pudiera competir, que Luciano Cruzco que iba a ir, y que si Carter, que de hecho Carter le tuvo un poquito de miedo porque se iba a posicionar como un republicano casi dentro de esa primaria, entonces se desistió de esa idea porque no iba a ser una primaria tan competitiva. Y recuerden que nosotros lo hablamos cuando partimos a hacer los podcasts. Con suerte teníamos el nombramiento de Toá y el cuestionamiento de la izquierda podía plantear una primaria. Sí. Y en 5 minutos te armaron una primaria competitiva que hasta los tienen con una manto de duda de quién va a ganar. Exacto. La derecha no fue capaz de presentar una alternativa similar y van a llegar muy divididos a la primera vuelta. Y recién en la segunda vuelta se van a dar cuenta que tienen que unirse y quizás ya sea muy tarde. Ahora, el problema es que Cierra, Francisco. sí, en el debate, la necesidad de diferenciarte te hace decir cosas feas, por así decirlo. Entonces, claro, el riesgo es Como ese, que eres el riesgo- anticomunista. Capaz que entonces hay que ver, porque en rigor vamos a tener probablemente una candidata que va a salir esta primaria, vamos a tener una Matei que va a tratar de defenderse, un Kast que ya está mucho más templado y un Kaiser que lo va a disparar a todos. Eso es. Bueno, Eso vamos desgasta, políticamente desgasta. Vamos a seguir con las preguntas para poder abarcar a todos eso. Lo mismo. La Millaray. Bueno, hola a todos. Mi nombre es Millera Llévenes, también estudiante de periodismo de cuarto año, y mi pregunta va más enfocada en el último debate que hubo en el TVN, donde en la última ronda de preguntas se les habló acerca de su primer decreto. Entonces ellos hablaron cada uno tuvo su turno y Jara dijo algo muy distinto al resto, que fue que como primer decreto ella iba a hablar con la ciudadanía y iba a ponerse de acuerdo con todos los candidatos a las primarias para poder tener una noción como en conjunto de las necesidades de los ciudadanos. A diferencia de los otros candidatos que hablaron acerca de inmigración, seguridad, etc. Esto fue una estrategia de Jara como para dejar en claro que ella sí está abierta como al diálogo para conversar, y lo otro es si es que fue una estrategia hacia la ciudadanía que lo estaba viendo para que piensen o digan ella es la que realmente quiere saber nuestras necesidades. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Millaray. Ya, yo quiero decir una cosa. Yo creo que cada gesto, cada ropa que se pone Janet Jara es algo absolutamente estudiado. Me he dedicado a revisar, bueno, ustedes son mucho más expertos, bueno, Leslie ni hablar, que en el tema de diseño de campaña, pero me pasa que siento que todo lo que dice ella y el tono, ¿se han fijado el tono? Que ella está siempre hablando con una mesura. Ella, cuando uno le pregunta una cosa, dice, ay, sabía que tú me ibas a preguntar eso. Pero bueno, ¿qué quieres que...? Y una cosa que se soba las manos, y es una cosa que a mí me parece un diseño de campaña fantástico, que está permeando de alguna manera. Entonces yo creo que ella quiso marcar la diferencia absolutamente y estaba todo estudiado. Ahora, cuando ella dice quiero sentarme a dialogar y ver las necesidades, yo creo que eso está súper estudiado. O sea, ya, hablemos de, pongámonos serios, o sea, ¿estudiar qué? Si las necesidades de los chilenos Está sumamente claro. lo tenemos hace rato, de más o menos las cosas que necesitamos. Pero creo que ella ha sabido generar lo que dice siempre Francisco, que es el voto emocional. Claro. Ella te habla, no sé si como la mamá Bachelet, pero como la tía Jara. Sí. Y Cuando vaya a ver a tus tías, está Michelle y está... está claro, Están las dos tías. Y la Espera con tecito y su pregunta cepillo. es, si tú tienes a los 4 acá candidatos y tú necesitas pedirle un favor, ¿a quién le pedirías el favor, humanamente hablando? ¿A ella? Probablemente, ¿cierto? A Winter, ¿A después Winter? de la campaña, no sé. No sé, más lejito. Y a Toá, Te va a salir caro el favor. ese, recuerdo que una vez lo dijo muy bien, si tú te quedaste en pana en la calle y tienes que parar a alguien, ¿a quién le pedirías ayuda? Probablemente a Jara, porque ya estamos hablando de jugadores que están acostumbrados al ajedrez. Po. Claro. Entonces cada pieza
tiene un sentido, ¿me entiendes o no? Cada movimiento es para algo. Entonces fue pensado, fue calculado, aunque el punto de vista de la viabilidad es una cosa completamente... Pero también yo creo que hay una estrategia bien interesante de tratar de reencantar algo que se perdió con el gobierno de Gabriel Boric, que es los y las compañeras. Claro. Porque obviamente hay una crítica que este gobierno tomó muchas decisiones a la espalda de los mismos movimientos y de la ciudadanía que lo instaló. O sea, le quitaste el discurso a Winter. Claro, pero es que Winter, que el discurso no ha sido muy consistente. Claro, porque Qué mala campaña ha hecho pésima Winter. campaña de Es que Winter. él capitaliza... Claro, pero por eso, o sea, lo que hace Janet Hanna es, sin decir yo voy a ser la voz del pueblo y compañero, yo estoy con ustedes, es tratar de recordar cuáles son las bases fundantes de su visión del progresismo. Bueno, perdón, Luca, y esa idea de que mira yo, ¿de dónde ella es de Conchalí? ¿No? Siempre dice la comuna, yo vengo, este es mi origen, y yo sé cómo recordar su pasado. Claro. Porque obviamente, o sea, si tú piensas tu primer decreto, que tu primer decreto sea juntarte, hablar y pensar las necesidades, se te dio la media vuelta. Y de hecho la idea de un decreto es precisamente lo contrario, que sea algo rápido, que sea algo rápido de acción, pero eso también claro, demuestra el tenor de la campaña que está haciendo Janet Jara, que es decirle, yo sé que en este gobierno muchos de ustedes han querido más participación y sienten que no los escuchamos, que dejaron que la agenda se comiera al presidente de la República, eso conmigo no va a pasar. Y los otros candidatos fueron súper honestos, es decir, no, vamos a tener respuestas rápidas, porque también está esa sensación de que también es cierta que las personas quieren respuestas rápidas, pero también vuelve a un momento fundacional de la idea del Partido Comunista y del progresismo, que es voy a escuchar a las personas. Y eso busca distinguirse así. Sí, y además también yo concuerdo con lo que señalaba Priscila, o sea, todo lo que dijo, todo lo que hizo Janet Jara, estoy pensando en el último debate, fue planificado. Totalmente. Todo, o sea, desde no solamente, y no solo ahí, sino que en las otras intervenciones que ha tenido, en todas las cuñas que da. Sabe cuándo tirar la talla, sabe qué talla vas a decir, también evita el error. Por lo tanto, claro, la frase suena muy bonita, pero tenemos un diagnóstico que está claro, o sea, ese diagnóstico tú no lo puedes tener el primer día de gobierno, sino que ese diagnóstico tú llegaste con la claridad. Uno lo que busca es que los presidentes ejecuten. Pero claro, es mucho más cercano que te digan, me voy a ir a juntar con un grupo de personas para conversar y que me cuenten directamente. Te quiero escuchar. Como Sebastián Piñera cuando ya tomaron y por eso también ha capitalizado mucho y muy bien Janet Jara esta idea de, no es mamá Bachelet, es la tía. La tía más cercana, conversa conmigo. Y el tema es que hoy día, aunque no nos guste, nosotros votamos mucho más por eso, claro que sí, por esa lógica, que por el programa. Claro, y y ojo, no nos pasa solo a nosotros, nos pasa a todos. Es un tema que se ha estudiado mucho, porque de un programa, de los 1000 puntos que tiene un programa, puede que tú estés de acuerdo con uno y con el 99% estás de desacuerdo, pero es uno prima. Es un fallo. Claro. Ahora, en rigor, que te parece así la connotación de algo negativo. Está haciendo bien lo que tiene que hacer como candidata. Sí, es verdad. ¿Cierto? Pero lo que también, tiene que hacer. yo encuentro que trata de reencantar a muchas personas que en este gobierno se sintieron desencantadas por un gobierno que tenía una esperanza de ser un gobierno transformador, y para mí es un gobierno de la concertación más que el gobierno de Boric. Es que un gobierno transformador que esperaba que una convención constitucional le brindara las digamos funciones. que son los 30 más 4. Claro. ¿Más preguntitas? ¿Qué preguntitas por ahí? Hola. Ahí en la camarita. Ya. Mi nombre es Francisca Pantoja, también soy estudiante de último año de periodismo, y mi pregunta es que, bueno, se ha visto como que ahora en esta pelea como Toa Jara, cada una ha llevado una candidatura muy distinta, pero Jara ha tomado más como camino a lo Bachelet, pero mi pregunta es, o sea, es como para ambos lados. ¿Cuál es la probabilidad de que Jara realmente pueda obtener el triunfo con esta estrategia? ¿Y cuál es la probabilidad de la derecha de poder llegar a la presidencia sin que ocurra como lo que ocurrió con Boric y Kast? Wow. Probabilidades. Es que claro, o sea, primero aquí hay estas cosas, o sea, yo veo muy probable que Janet Jara llegue a la papeleta, sorprendentemente, porque hace 2 meses atrás Jara era una candidata testimonial del Partido Comunista. De hecho, alguna vez incluso hablamos nosotros de que
era una candidata pensando en lo que venía. Claro, en la negociación parlamentaria. Claro, y pensando en una segunda presidencia, claro, hoy día Marco dejó la imagen, me construyo, me cuido, a pesar que sabemos que eso cada vez pasa menos, de cuidarse un ciclo presidencial completo, y voy a entrar de nuevo a combate. Hoy día Jara es una opción competitiva, y además en una primaria quizás el votante el efecto de la moderación no es tan necesario, excepto que la pasada fue así, las dos primarias se buscó al que fue más moderado en teoría, no sé si conscientemente, no sé si fue un ejercicio consciente o fue casualidad, y después viene yo creo que lo más complejo, que es qué tan probable que una Janet Jara se le desbloquee el camino para llegar a sentarse en el sillón presidencial y tener la banda O'Higgins. En la segunda presidenta. Claro, es complejo ese escenario. Sobre todo porque es cierto que quienes militamos en el centro político, o sea, no porque yo milite en un partido, sino porque soy una de las 5 personas que está ahí parado en el centro-centro, no, el centro político es un mito. Pero oye, centro-centro, recuerda que también era un partido político. Fue. Y te traía migrantes paraguayos. Cada día nos cuesta más hablar sobre esto. Claro. Amarillo, no, bueno, cada vez nos quitan los nombres. Claro, pero es verdad que el centro político es un mito en el sentido de que no es una fuerza política gravitante para levantarte un candidato. ¿Dónde empieza a ser ese centro más atractivo? En una segunda vuelta. En un momento de tensión donde el hecho de tener una segunda vuelta te obliga a elegir un bando. Ahí es donde el centro empieza a ser lo gravitante. Y en la elección pasada, de hecho, se vio que Gabriel Boric se posicionó como una opción mucho más de centro que José Antonio Cast, y no necesariamente de eso habrá sido lo que le dio la pulsada, excepto que es un escenario totalmente distinto al de ahora por el voto voluntario, pero y hoy día voto obligatorio. Hay que ver si es que llegase imagínense una campaña de Janet Jara versus José Antonio Cast segunda vuelta, ¿quién sería visto como la opción más de centro? Porque al final ese sería el elemento que podría darle la pulsada a una campaña sobre otra. Y por eso también hemos discutido acá y lo hemos escuchado en otros analistas, como un triunfo probable de Janet Jara en las primarias le conviene a José Antonio Cast, porque ya en las últimas semanas hemos visto un José Antonio Cast incluso más moderado que hace 6 meses atrás. Lo bien que le hizo Kaiser para eso. Exacto, Kaiser genera que José Antonio Cast se modere, que claro, sigue teniendo el mismo discurso vinculado a la seguridad, vinculado a la migración, pero donde incluso uno podría llegar a pensar que está abierto a negociar y a conversar con otros partidos de la derecha, de la centro derecha específicamente. Entonces, cuando uno mira el escenario, como bien lo señalaba Lucas, es quién se va a moderar más porque esa es la votación de este domingo, es una votación netamente ideológica. Sí. Es una votación que, si bien nosotros hablamos de la señora Juanita, la votación del domingo no es para la señora Juanita, es para la gente que probablemente la señora Juanita vaya a votar, pero es para la gente que se identifica con un conglomerado político, y nosotros los ñoños que nos encanta votar cuando tenemos una papeleta delante. Claro, ¿ya? aunque sea nulo. Obvio, así como pero vamos a ir a votar igual, el otro día lo comentábamos, pero en general y por eso es mucho menor la cantidad de votantes que se esperan. No se espera que participen los 15 millones de votantes, porque no es una primaria que esté abierta a todos, pero distinto es lo que va a pasar en el votante de noviembre y de diciembre. Claro. Porque de segunda vuelta lo hay. Y ese voto es un voto... 12 millones de personas por lo menos. Claro, y ese es un voto que es mucho más racional. Sí. Ya, ok. ¿Qué es lo que yo elijo? No solamente porque es mejor para mí. Y ese votante es el que va a ir a decidir la elección, tanto en noviembre como en diciembre. Sí, cierra Francisco. Sí, yo bueno, primero cuando hablaste de probabilidades fue inevitable, no sé quién fue la persona, pero en rigor es muy difícil estimar una probabilidad porque puede que suceda una noticia mañana y cambie el escenario, ¿me entiendes? ¿No? Cambie todas las probabilidades. Cambie todas las probabilidades, no es un evento demasiado complejo como para poder aplicarle una probabilidad, ¿me entiendes? Hoy día, tal como está. Y segundo, está esta cosa contradictoria. En el fondo, tú estás eligiendo probablemente a Jara porque tienes cercanía emocional con ella y empatiza, lo cual está muy bien, pero tienes que elegir finalmente al candidato que tenga factibilidad para ganar en diciembre. Entonces, se espera que tú hagas eso. Se espera que tú hagas eso. Entonces hay un punto ciego. Claro. El punto ciego es que la ciudadanía va a votar, que yo concuerdo con ICLL, que finalmente la ciudadanía va a votar a una elección ahora en el domingo,
pero en rigor no va a tener su mente puesta en el escenario de diciembre. Entonces, cuando nosotros políticamente hacemos la mirada, decimos, mira, una toada permite abrir el arco político, recoger parte de ese voto rechazo a la primera constitucional y tener mayor factibilidad, no lo está haciendo la mayoría de las personas que van a ir este domingo. Sí. La mayoría de esta gente domingo va a votar por alguien que empatiza con ella. Claro. Sí. La buena noticia es que en realidad tú también estás eligiendo ciertas competencias blandas que te permiten manejar la discusión política post primaria. Sí. Entonces se produce un punto ciego. Sí. ¿Bien? Yo para cerrar quiero decir que Bachelet ya tuvimos. Tuvimos una presidenta Bachelet 2 periodos y siento que Janet Jara, tenido 3 veces. Claro, y Janet Jara está bebiendo mucho de la estrategia Bachelet, pero un poco contestándole a Francisca, yo no sé si le va a dar. Creo Claro. que ella el 30, si es que pasa a primera vuelta, tiene que generar una estrategia diferenciadora, porque si no mejor hubiésemos dejado a Michelle Bachelet siendo la candidata y por razones, yo creo que incluso de encuestas, no le daba tampoco. Ahora, Michelle Bachelet es un fenómeno electoral que no tiene comparación. No. O sea, los gobiernos hoy día terminan con, si en el mejor de los casos, 30% de producción. Michelle Bachelet uno terminó con 80%. Claro. Claro, entonces, eso no vuelve a ocurrir. la elección del 2014, 2013, Michelle Bachelet trotando la ganó, 25 bueno, no digamos porque la derecha no hizo mucho, porque cambió Candidato. cada 5 segundos, pero ese fenómeno electoral hoy día Jara no lo tiene, Sí. no tiene una estrategia que la ha posicionado muy bien, pero no es Bachelet. Claro, y el tema es que estamos hablando mucho de ella, pero puede que el domingo nos tengamos una sorpresa. Estamos hablando de otra persona. Ahora que gane todo sería una sorpresa, mira cómo a lo que hemos llegado. Claro, Sí, puede bueno. que sea un Y de entonces- eso mismo les queremos contar que nosotros vamos a tener como todos los miércoles nuestro podcast que va al aire por Canal 9, Bio Televisión a las 22 horas. A eso de las 18 horas se sube a nuestro canal de YouTube y también a nuestro Spotify. Queda colgado en canal9.cl, así que para que estén atentos también vamos a estar haciendo una transmisión especial durante el domingo de elecciones a eso de las 18:45, donde esperamos tener resultados. También vamos a hacer una edición especial. Vamos a ir cerrando, por ahí quedó una pregunta pendiente, lo sentimos mucho, se nos ha acabado el tiempo, pero queremos agradecer a la carrera de periodismo de la Universidad Católica de la Santísima Concepción por esta posibilidad de traer nuestro podcast en vivo, a quienes asistieron y participaron de manera muy activa, ¿cierto? Y a quienes también nos vieron por nuestro canal de YouTube. Esto va a quedar alojado, vamos a subir también este video podcast a nuestra cuenta en Spotify para que también nos pueda sintonizar, así que les queremos agradecer especialmente al jefe de carrera de periodismo, Patricio Espinosa. Muchísimas gracias para él. Y por supuesto le queremos agradecer a Lucas Serrano por su nueva participación, Muchas gracias. a Leslie Briceño y a Francisco Gatica. Muchas Y gracias. por supuesto soy Priscila Muñoz, muy contenta de haber hecho esta actividad que esperamos poder repetir. Gracias a ustedes. Canal 9 Bio Televisión presentó Lo que está en juego podcast.